Hola amigos, buenas tardes en este jueves 9 de mayo de 2024, taller 133, vosotros y el nuevo plan de acción. Saludamos a Gris Díaz, que nos dice buenas tardes, noches, estimado profesor y amigos buscadores, encantada de estar nuevamente en estos talleres tan edificantes y por supuesto de compartir con ustedes, siempre será un placer. Juan Antonio dice, saludos Fernando y amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Un placer siempre. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan de Puerto Rico. Juan Gómez, buenas tardes. Juan Antonio, quise decir desde Santa Pola. Se entiende, abrazos. Sí, efectivamente. Carmen Martín, buenas tardes, Fernando, y todos los buscadores y buscadoras. Feliz de estar juntos desde Bilbo. Manolo X, buenas tardes y saludos a todos. Shuga, hola Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Aina Canet, buenas tardes, amigos buscadores y Fernando. Bien, Hansel, buenas tardes. Y Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Guatemala. No se debe, pero agradezco el envío del libro ya recibido. Feliz de tenerlo. Será muy beneficioso para todos por acá. Bien, ese libro es contemporáneo del descubrimiento de las reglas. Es contemporáneo. Por eso no pude evitar la tentación de meter allá las reglas. Bien, pues ya son las 8, así que empezamos con este taller que puede ser una división entre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer a continuación. Más que nada en la metodología. El fondo es el mismo, la búsqueda de la plenitud, pero hasta ahora yo iba dando temas con el fin secreto de hacer tiempo para que vayáis avanzando. La explicación de qué hay que hacer es mucho más corta que hacer lo que hay que hacer. Y por eso, pues, hay que hablar de otras cosas, de formación, separado, para que vayáis consiguiendo metas. Eusebi Antón, hombre, Eusebi, nos dice saludos, Fernando. ¿Qué ha pasado? En realidad está pasando progresivamente. Tengo que decir que yo nunca he tenido tantos buscadores como ahora en un taller. Siempre han sido como mucho pues 30 o 40 en Madrid o San Sebastián. Pero vosotros sois bastantes más, no sé cuántos, pero bastantes más, y os habéis incorporado paulatinamente. De forma que estáis a todas las alturas de la rampa, podríamos decir. Entonces, eso me obliga a hablar de una forma distinta, porque sois muy distintos. Están los iniciales, los que empezaron desde el principio y llevan ya ahora 2 años y medio y han conseguido poner las reglas y los círculos quizás en un 90% de cumplimiento. Entonces, esos son los que más avanzados van, pero dentro de ellos también hay diferencias. Entonces, me parece mejor hacer clases, hacer una división entre vosotros, porque no se puede decir lo mismo a uno que acaba de entrar hace 3 meses que al que lleva 2 años y medio. Y por eso he visto que es bueno que clasificar en clases, como en un colegio. La primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Vamos a hablar entonces y meteros en una clase, a averiguar en qué clase
sois vosotros, cada uno. La primera clase, los que o bien llevan menos de 2 años y medio y no han tenido tiempo material de conseguir el 90% de cumplimiento de reglas y círculos, o bien, aunque empezaron al principio, pues no han llegado todavía al 90% o en las reglas, las 6 primeras, o en los círculos. Esa sería la clase primera, que no han llegado al 90%. Clase segunda, los que sois mentales puros, que no habéis trabajado casi o no trabajáis casi con el corazón inferior. Los mentales puros, clase segunda. Clase tercera, las emocionales puras, que trabajáis con el corazón inferior y apenas usáis la mente inferior. Cuarta clase, los mentales combo, chicos, hombres, mental combo, mental combinado, combinado con emocional. Bastantes me habéis dicho, yo soy emocional y mental. Bueno, pues los hombres que son emocionales y mentales, clase cuarta. Clase quinta, las chicas que son emocionales y mentales. También emocionales combo. Sexta clase, los que ya han superado reglas y círculos y están trabajando con la mente superior. Y clase séptima, las que han trabajado ya reglas y círculos y están ya con el corazón superior. Entonces, situaros cada uno en un grupo de estos y solo en uno porque es exclusivo. Entonces, lo que tengo que pedir a todos es disciplina. Disciplina en el sentido de que estéis en un grupo, sigáis las indicaciones de ese grupo. Porque ya comprenderéis que es muy distinto uno que acaba de entrar de uno que lleva ya 2 años y medio y dentro de los de 2 años y medio, que sea mental o emocional, que tenga funcionando la otra capacidad o no y que haya superado el 90% o no, pues también hace distintos. Y por tanto, pues ya tengo que dividir. Hoy hablaremos un poco de todos. En días sucesivos iremos centrándonos en unos y en otros, aunque siempre las preguntas se pueden hacer de cualquier tema para que podáis preguntar todos. Entonces, eso, disciplina. Seguid las indicaciones de vuestro grupo o clase, porque de esa manera iremos todos en el mismo camino. Si alguno se sale y empieza a atacar cosas más adelantadas y se atasca, yo no puedo estar viendo a ver qué le pasa a él y cómo sería la solución, sino no tengo más remedio que decirle que vuelva a donde dejó el camino y lo siga fielmente. Y pueden darse atasques y pueden darse quizás abandonos. No tengáis prisa, no tengáis prisa. Porque fijaros que uno de vosotros dijo que le costó 7 años conseguir usar el corazón superior, pero 37 años conseguir encontrar un camino completo. Entonces, esto os da idea de los plazos enormes que se necesitan para completar el acceso a la rampa y la rampa. Son muchos años. 7 son pocos años para la rampa, pero 37 para encontrar un camino completo son muchos. ¿Por qué ocurrió esto? Pues yo creo que es por las fechas. Si echamos hacia atrás, vuestro compañero empezó en 1980 y en aquel entonces no había redes sociales.
no había casi libros, prácticamente no había libros sobre estos temas. Y, por supuesto, escuelas, yo diría que ninguna. Claro, entonces hay que basarse en el entorno geográfico. Y en el entorno geográfico buscar librerías que tengan a lo mejor libros de maestros, pero muchos no estaban escritos. Y en la librería de cerca de vuestra casa no estaban. Con lo cual no había forma humana de encontrar material de conocimiento. Yo recuerdo que vivía en Pamplona y he tenido que irme a Madrid en algún viaje de trabajo que iba a Madrid, pues aprovechaba algún ratito libre entre visitas o compromisos para ir a una librería, a la Casa del Libro, en la Gran Vía, cerca de Callao, y allá buscar, y allá encontraba, pero claro, en Madrid, en Pamplona, no. Entonces, daos cuenta, por tanto, de que un nivel, una vida, no es una exageración, porque las circunstancias no siempre ayudan. Ahora tenéis mucha más oportunidad de mejora, de encontrar y de que no os cueste tantos años encontrar un camino completo. Pero hace 40 años, pues las cosas eran mucho más difíciles. ¿De qué depende la velocidad a la que subáis la rampa? Pues depende de vuestro nivel de evolución. Pero el nivel de evolución es un concepto un poco ambiguo. Es el grado de perfección que tiene cada ser humano. ¿Y eso de qué depende a su vez? Pues depende del trabajo que hayáis hecho en las 5 o alguna más vida anterior. Si habéis trabajado, si habéis hecho los deberes, si habéis empezado a progresar pronto y no atascaos en los primeros niveles 1 y 2, pues entonces la velocidad será mayor. ¿Y cómo podéis ver ese trabajo que habéis hecho? Me he adelantado. Pues en vuestra velocidad de avance. Si tenéis una velocidad de avance para hacer las reglas y los círculos bastante grande, por ejemplo, las que habéis ya o los que habéis empezado a tener ya experiencias de las colinas de la perfección, pues entonces eso significa que hicisteis el trabajo bien y habéis venido con fuerza, con ímpetu, con la mochila bien llena, con la esencia bien crecida. Y eso se nota. Entonces, vosotros, los que estáis así, no tenéis necesidad de acelerar, de tener prisa. Pero puede haber quienes hayan hecho el trabajo más lento y estén pues, más lentos en su consecución de metas de perfección. Bueno, pues precisamente a esos es a los que más tengo que decir, no os deis urgencia, no tengáis prisa. Todos tenemos que aceptar lo que hemos hecho en 5 vidas anteriores. Hay que ser consecuente con lo que hicimos, aunque no lo recordemos. Y por tanto, aceptar la velocidad a la que vais. La velocidad a la que vais es vuestra velocidad propia. No puede ser mayor. Entonces, ser responsables, aceptar como sois, porque no cabe otra opción, y deciros que no caben trucos de querer avanzar más, a ver si se me da bien esto, a ver si puedo. No, ir con los objetivos que marcamos para cada clase. Y entonces empezamos con la primera clase. Los que todavía no han llegado al 90% en reglas y círculos. Bueno, pues id leyendo los talleres, no solo de reglas y círculos, sino también algunos otros con temas que os afecten. Viendo los títulos podéis ver de qué trata el taller. Por ejemplo, la gente joven o aquellos que tengan hijos entre 15 y 25 años, pues hay unos talleres sobre maltratadores que es conveniente que
o lean ellas o ellos o lean sus padres o incluso sus abuelos, porque es muy malo dejarse engañar por un maltratador y que se meta en la familia. Es fatal. También podéis leer los artículos del 32 al 64 sobre cómo se enseñaba el conocimiento en la época antigua. Pitágoras, desde Pitágoras hasta Plotino. Están en estos talleres. Al final hay algunos huecos. Y, en todo caso, leer todos los artículos y estudiar y entender bien hasta el número 9 inclusive, porque habla no de reglas y de círculos, pero sino de cosas que hay que saber, cosas fundamentales, la esencia, la mochila, temas que todos tenemos dentro y conviene que las sepamos, los niveles de evolución. Entonces, esto es lo que se puede decir para la primera clase. Para la segunda clase, que son los mentales puros, tenéis que activar el corazón inferior. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Para evitar alguna gran dificultad que os pueda llegar. Porque esa dificultad, si os llega por no tener el corazón inferior en marcha, os va a ser muy dolorosa, porque os va a afectar muy de cerca. Ya sé que no notáis diferencia, que no notáis nada en falta, pero no notáis el corazón inferior en falta porque casi no lo usáis, porque no lo habéis puesto en marcha apenas. Notarás la diferencia cuando lo pongas en marcha y te compares como eres ahora, con el corazón inferior en marcha, a como eras con él sin funcionar casi. Y lo mismo le diría a ellas, poned en marcha la mente inferior porque tenéis que funcionar con las dos. Seguiréis funcionando con el corazón para las cosas cotidianas, para vuestra forma de ser. Pero cuando tengáis un problema, cuando os venga un peligro, pondréis en marcha el corazón inferior, la mente inferior y saldréis mejor libradas del peligro o amenaza que se presentan, porque tened en cuenta que estamos rodeados de un 80% de gente que causa problemas y sobre todo de un 50 o 60 de gente que causa muchos problemas. Tercer grupo. No he dicho que a las del segundo grupo están los talleres 29 y 108 para ellos, para los mentales puros. Las emocionales puras, tercer grupo. Tenéis que activar la mente inferior, la coraza mental. Y para eso tenéis los talleres 27, 106, 107 y 129. Como veis, hemos dedicado muchos talleres a esto porque el peligro que tenéis, las emocionales puras, es mucho más grave y mucho más serio y mucho más complicado y más difícil y costoso y largo de salir de él que el que tienen los mentales puros. Las emocionales puras tenéis un grave riesgo, si no usáis la mente inferior, tenéis un grave riesgo de entrar en situaciones muy problemáticas, que cuesta mucho salir de ellas. Incluso puede ocurrir que a una emocional le venga la muerte sin haber conseguido salir de una gran dificultad a consecuencia de no practicar con la mente inferior. Es imprescindible la coraza mental. Y os digo lo mismo que dije a los mentales puros. No lo notas porque no la actúas con ella. Y te parece que como eres es como hay que ser siendo mujer. Y no. Siendo mujer hay que actuar con dos piernas y caminar sobre dos piernas. Se camina mucho más rápido y se evitan muchos problemas. Cuarta clase. La
el mental, que es combo. No sé si lo he dicho, pero el taller 106 es para las... Sí, está dicho. El mental combo es el mental que es mental, pero también emocional. Algunos me habéis dicho que sois así. Entonces, para vosotros está hecho el taller 50, que trata de la mente superior. No tenéis que hacer contacto y poner en marcha el corazón inferior, porque al ser combo ya lo habéis puesto en marcha. Ya tenéis esa asignatura aprobada. Y por tanto, pues muy bien. Taller 50. Y os ayudará la confianza en los guías. Tenéis que promover el trato con los guías. Ellos son solo corazón, capacidades superiores. Y por tanto, si sois capaces de recoger sus mensajes, vais a poder trabajar en un grado mayor o menor con el corazón, con la mente superior. ¿Eh? Porque los guías son mente superior. También corazón superior, pero mente superior. De forma que con un guía es más fácil tener confianza, gastar bromas, llamarles de una manera informal, que con la mente superior, que es como si fuese una dimensión, ¿eh? Que con la dimensión pues no se puede tener familiaridad. La clase quinta, las emocionales combo. Las emocionales que son emocionales, pero que ya saben que trabajan con la mente inferior también y que incluso se han puesto la coraza mental. Bueno, pues entonces a ellas hay que decirles que a por el corazón superior, si se tienen las reglas y los círculos al 90% cumplidas sin que cueste, porque ya los circuitos están funcionando continuamente, los circuitos neuronales. Y para eso, para el corazón superior, es fundamental encontrar un portal, el portal que más os vaya. Hay 4 o 5 portales, pero siempre la característica de un portal es que es una obra física que vosotros podéis escuchar, leer, ver, hecha con el fondo, compuesta con el fondo. Si alguien que sabe y que tiene el fondo, el corazón superior en uso, escribe una melodía y esa melodía la oye alguien que está queriendo hacerse con el corazón superior, con un suficiente grado de perfección, va a conectar con el fondo del que hizo esa obra. Porque el funcionamiento en el mundo de lo uno es por sintonía. Se sintoniza y se participa. Se es corazón superior. Se incorpora en ese momento el corazón superior. Por tanto, llevar diario de lo que os ocurra y buscad en el taller 51, buscad el portal que más os vaya. Os puede ir, como ya se dice, la naturaleza, la música, la lectura y cualquiera de los tres. Probad con uno y con otro a ver con cuál de ellos suena la flauta por casualidad, porque la primera ocasión es por casualidad, porque habéis llegado al grado de perfección necesario y porque habéis puesto la postura anímica, habéis conseguido encontrar la postura anímica. Encontrar la postura anímica es otro enigma, pero cuando se repita muchas veces ese contacto, veréis cada vez más qué hay de común en los días que han pasado y encontraréis la postura para llegar al contacto a voluntad. Y ya habría otra clase, los que tienen ya contacto con el fondo a voluntad, que sería entonces ya la formación. La formación. Ya os dije que el que tenga contacto con el fondo, que me contacte a mí a través de la web, del formulario de contacto de sofiaoriginals.com, para que veamos un poco qué ha logrado y me describa lo que ha experimentado y veamos si efectivamente está ya con necesidad de formación. ¿Qué tiempo
para el contacto con el fondo o con la mente superior. Bueno, pues con la mente superior es más fácil, pero depende de vuestra velocidad de avance, depende de lo plenos que seáis ya, de lo que hayáis trabajado, y pueden ser 2 años, 3, sería sorprendente que fueran 6. Máxima si habéis llegado ya en estos 2 años y medio a poner los cimientos. Para el corazón superior es más, quizás hasta el doble. Es decir, 3, 4 años, 5, no sería nada sorprendente, porque uno va bastante a ciegas con el corazón superior. De todas formas, haremos más talleres para dar más detalles y quizás intercambiando preguntas y respuestas se pueda ver más claro también las cosas. Entonces, bien, ya hemos gastado hoy más del tiempo que teníamos, entonces vamos a saludar a los que no hemos saludado y alguna preguntilla interesante que hay por aquí. Creo que Hernán Torres lo había leído ya. Hola Fernando, hola a todos los buscadores. Talia González, buenas tardes a todos. Fernando y amigos buscadores. Angélica, buenas tardes profesor Fernando y compañeros buscadores. Estas clases me gustan, pero es difícil. Bueno, las clases no son difíciles. Es difícil hacer lo que en las clases se dicen, ¿eh? O sea, creo que las clases se entenderán. Y si no, preguntad, ya sea en el chat, si estáis presentes, o en los comentarios, si no habéis podido estar en el taller presentes. Tiene que estar las cosas claras. Tenéis que tener las cosas claras, Angélica. Otra cosa es que os cueste, efectivamente, es difícil. Por eso, estamos un 3%. ¿Qué os creéis? Si fuera tirado, si fuera chupado, pues estaríamos más. Pero no. Buscadores hay un 10% o menos. Un 3%, me he equivocado, un 3% o menos de buscadores. Entonces, es difícil, claro que es difícil, pero es posible para todo el que quiere. O sea, la divinidad no ha puesto metas que sean casi imposibles de conseguir, ¿no? Y cuando llegas casi arriba, o cuando llegas a la meseta, te das cuenta de dos cosas. Primero, de que era fácil, de que dependía de ti, de que podías perfectamente. Y la segunda cosa es de que qué lástima que un lugar tan genial esté tan poco habitado. Qué lástima que no haya más gente en la meseta, porque merece la pena. Pero sí, Angélica, es difícil. Pero lo que no tiene que ser difícil es entender lo que tienes que hacer tú. Eso tiene que estar muy fácil. Y si no, reclámame. ¿Eh? Pídeme aclaraciones. Dime lo que no entiendes. Tiene que estar muy claro todo lo que tenéis que hacer todos, aunque seáis 6 o 7 grupos distintos. Dice Paco Navas, buenas tardes Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Elena Álvarez, buenas noches. Entro tarde hoy también, pero feliz de estar aquí. Bueno, no importa, Elena. Aquí tienes todo lo que hemos dicho, que es mucho. Hoy he aumentado la teoría. Sandra Robert, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Yo llevo 2 años y medio. He completado el 90% de las reglas y círculos. Soy mujer, pero soy emocional y mental. Muy bien, muy bien. Entonces tú eres lo que yo llamo combo, ¿eh? Eres una emocional combo. Por tanto, estás en la quinta clase. O sea, bastante adelantada. El ser emocional y mental es una cosa muy buena. Significa que habéis trabajado bien anteriormente. Y por tanto, pues estáis muy bien. Estáis en la clase quinta, ¿eh? No he tenido ninguna experiencia, ni pequeña, del corazón superior. ¿En qué grupo estaría? Bueno, pues por estar con las reglas al 90%,
por ser emocional y mental, eres de la quinta clase. Emocional combo. He puesto cuarta clase mental combo y quinta clase emocional combo porque el mental tiene trabajos más fáciles, mientras que la emocional combo tiene trabajos que le quedan más difíciles, que es el corazón superior. Entonces, el mental va a empezar con un trabajo más fácil, la mente superior. Por eso le he puesto en el nivel cuarto. En realidad, cuarto y quinto son casi a nivel parecido. De forma que estás en el quinto grupo, Sandra, en la quinta clase. Miguel Ángel Medrano, si entendí bien, estoy en el grupo 7, porque tengo contacto con el fondo a voluntad y manejo la comunicación con mis guías. Tú dirías, te ubicas perfectamente, Miguel Ángel, te ubicas perfectamente, estás en el grupo 7. Los que tenéis las dos capacidades funcionando, estáis en el grupo 7. Y entonces, ahora toca contactarme, que ya me has contactado, te debo respuesta, y que hablemos de formación, Me alegro mucho. Te ubicas bien. Gris Díaz, profesor, de acuerdo a las experiencias que tú conoces de mí, quisiera saber en qué clase me encuentro. Bueno, pues tú, Gris, estás en mental emocional combo. Emocional combo. Con experiencias de colinas de la perfección. Es decir, que estás en una buena situación para atacar el corazón superior. Ármate de paciencia y ármate de constancia. Y ármate también de humildad. Todos tenemos que tener humildad, porque no sabemos cuánto nos va a costar la meta siguiente. Pero estás en la quinta clase. Hansel, un portal podría ser también un olor o una fragancia. Si te provoca el contacto, pues sí, porque te recuerde algo, una situación muy especial, pero que muy especial, que ponga en marcha tu corazón superior. Porque en aquella ocasión primera en que se te grabó ese olor o fragancia, tuviste una cierta experiencia. Y entonces lo que te afecta, lo que se te impone es la experiencia que tuviste, que te viene a la mente, que te viene al recuerdo con el olor o la fragancia. Es decir, Hansel, sí, siempre que ese olor o fragancia te lleve a una situación en la que tuviste una experiencia muy especial. Solo por el olor de la fragancia, porque te guste, yo diría que no. Si te lleva a una vivencia del pasado muy fuerte y muy agradable, entonces sí, podría ser. Lo meteré en la lista de portales. Miguel Ángel. En ocasiones anteriores a los talleres te he enviado mi experiencia sutil por tu email Hotmail. Cielos. Repítelo, Miguel Ángel. Vuélvelo a mandar porque por Hotmail se me van mensajes a la basura, a correo no deseado. Ya me ha pasado varios casos, no uno ni dos, varios casos, tampoco media docena, pero sí 3 o 4, y no estoy seguro, depende del tiempo. Si me dices que fue hace 2 años, pues a lo mejor me cogió en la época esa de hospital. Vuelve a mandar, por favor, vuélveme a mandar y te contesto. Si no te contesté, es que no me llegó, porque
y más de un buscador contesta a todo lo que me llega. Envíamelo otra vez. Juan Gómez dice, yo soy de primero. Por cierto, hoy se escucha el audio perfecto. Bueno, pues os voy a decir una cosa. No he tenido clase de informática porque el profesor se ha puesto enfermo de amigdalitis y no he tocado los dos altavoces que tengo. O sea que fue algo, pues no sé, momentáneo de un taller, felizmente. Espiedra, yo no sé por qué presentí que alguna voz interior me advirtió esta semana que todos los políticos están aliados entre sí, independientemente del partido al que pertenezca. Perdón por tocar este tema. Bueno, te perdono, pero te contestaré en algún comentario reciente que hayas hecho, porque aquí no quiero hablar de estos temas. Aquí hablamos de evolución personal. Ya te contestaré en algún taller a ese tema. Hansel, estoy en el grupo 4. Vamos a ver. Mental Combo. Bueno, pues es un buen grupo. Un buen grupo. Doy por hecho que has puesto los cimientos al 90%, reglas y círculos, y que, como dices, tienes el corazón inferior funcionando bien, aunque predominantemente funciones más tiempo de tu vida cotidiana con la mente inferior. Si es así, estás en el grupo 4. Paco Navas. No creía que pudiera estar en el cuarto grupo. Mental emocional. Quizás en un 70-30 o 60-40. No, entonces no estás en el cuarto grupo, Paco. Si estás en un 70-30 o 60-40, no estás en el cuarto grupo, porque no estás con el 80-90. Hay que estar con el 80-90 en reglas y círculos para pasar a un grupo posterior. Mientras no se consiga poner los cimientos bien, al 90% de cumplimiento sin que cueste esfuerzo, pues entonces no estás en el cuarto grupo, estás en el primer grupo. Siento la desilusión. Para el primer grupo son, o bien porque estáis menos tiempo del que han estado todos, o bien porque no habéis empezado al principio, o bien porque aun habiendo empezado al principio, pues trabajasteis no demasiado en anteriores ocasiones. El caso es que las reglas y los círculos, los cimientos, os cuestan más de 2 años y medio. Esto es muy normal. Lo normal es que os cuesten, ya os he dicho, 3 o 4 años. Reglas y círculos, los cimientos, 3 o 4 años. Es totalmente normal. Porque no somos unos atletas de maratón en las 5 vidas anteriores. No hemos sido atletas, alguno ha sido, pero no todos. O sea que hay que cumplir al 90% de los cimientos, el 90% del tiempo, para estar en un grupo que sea más que el primero, Paco. Lo siento. Pero, por ejemplo, me he centrado en el corazón inferior. Muy bien, muy bien. Porque serás más bien mental puro, pero no tiene los círculos y las reglas bien puestas. Por tanto, tienes que ponerlas bien. Eso es lo primero. Tener en cuenta que los cimientos son fundamentales. Si no, no hay perfección, no hay pulido y no hay opción de conseguir las capacidades superiores. No, porque no sois afines. Si no tienes los cimientos muy bien puestos, no sois afines a la plenitud y no vais a conseguir pensar como la plenitud o sentir como la plenitud. No vais a conseguir y os vais a desanimar. De forma que precisamente eso que he dicho antes, Paco, de no tengáis prisa, de no hagáis trucos, no queréis ir más arriba de lo que
podéis hacer te afecta. Ah, mándamelo, porque te iba a hablar, precisamente en función del libro, te iba a hablar de eso. Spiderman, yo debo, Miguel Ángel, Spiderman, yo debo ser un combo seguramente. Sí, efectivamente, eres un combo, Spiderman. Bueno, pues entonces dime la fecha en que me lo mandaste para que lo busque, porque yo no tiro nada. Dime la fecha, porque me interesa estar actualizado contigo. Sé dónde estás, pero me interesan los detalles. Suga también me considero en el cuarto grupo, sí, aciertas, Suga. Dice Spiderman, está bien, yo solo quería hacer hincapié en esa posible advertencia y no el mensaje concreto en sí mismo. Ya, vale. Entiendo la advertencia. Si te refieres a lo del dejarlo para comentario y no taller presencial. Bueno, o taller con chat. Vale, entendido. Aina Canet. Yo estoy en el primero, porque todavía no estoy en el 90% de las reglas y círculos. Aunque he tenido algún caracolillo en el camino. Bien, Aina, bien. Muy bien por el caracolillo. Enhorabuena. Son cebolletas y caracolillos, decía Epicteto. Pero sí, el que no ha llegado al 90% está en el primer grupo y tiene que llegar al 90%. ¿Ya llegará? Dice Suga, pero tengo que mirar porcentajes de cimientos. Bueno, pues atención, Suga, ¿eh? O sea, el que no ha llegado al 90% de los cimientos, que no vaya más adelante. Tiene que llegar ahí. Es condición imprescindible. Sandra Robert dice, Fernando, te quería decir que hace más de un mes te escribía tu correo y no has contestado. No lo he recibido. No sé si es porque no has tenido tiempo o es porque no lo has recibido. No. Asunta. Vamos a ver, un momento. Por Hotmail. Hace más de un mes. Voy a repasar, porque un mes se puede repasar perfectamente. Espérame 2 días. Te contestaré en 2 días para decirte que no lo encuentro o que cuando ando muy mal de tiempo y cuando un mensaje es muy largo y tengo que contestar a muchos temas, a veces, si tengo el día muy cogido, lo dejo para otro día. Y es posible que luego pues se me olvide el recuperar ese mensaje para contestarlo. Ese podría ser el caso, Asunta. Déjame 2 días y yo en 2 días te diré o te respondo o te digo que no lo encuentro y que tampoco está en el buzón de correo no deseado, porque me han ido ahí algunos correos. Miguel Ángel Medrano. Bueno. Vale, por favor, Miguel Ángel, sí. Reenvíamelos, porque tenemos que hablar del gobierno, que se dice. Juan Gómez, yo aún estando en el primer grupo, ese taller me está viniendo fenomenal. No, es que claro, vamos a ver, voy a seguir hablando contigo porque dices, quiero decir que aunque me cueste cumplir las reglas, al menos tengo la meta, mira, que parecen fáciles, las reglas, la meta. Mira que parecen fáciles las reglas, pero no pensé yo en ellas para tener un poco de tranquilidad entre tanta tormenta. Hombre, dichas así, enunciadas, elimina pensamientos negativos. No te dejes afectar. Pues parece que son tonterías. Pero no lo son. Y ya os dije que en un taller en Madrid, en el primero que di, fuimos luego al bar
Y uno me dijo, oye, Fernando, pero eso es imposible. ¿Qué estás diciendo? ¿Mm? Bueno, pues no, no son imposibles, pero son difíciles. Son difíciles. No son fáciles en absoluto. No son fáciles. Sí, y dan tranquilidad en las tormentas. Las reglas son para la vida cotidiana. Las reglas no son para momentos de meditación y sitios de pasear por un prado verde y en un riachuelo, en un bosque precioso. No, las reglas son para las dificultades de la vida, para las dificultades y obstáculos que nos ponen las malas personas. Entonces, cuando eh, son útiles para esas cosas, para las dificultades. Pero hay que saberlas de memoria y hay que saber cuál es la que hay que aplicar. Es decir, hay que saber qué tecla tocar en una dificultad determinada. Dice Paco Navas, en los porcentajes no me refiero a reglas círculos, sino a mental emocional. Ah, vale, Paco. Es que yo había interpretado que el 60, ¿dónde estás? Bueno, el 60 o el 70% era porcentaje de cimientos. Y claro, entonces no estabas. Pero si eso es mental emocional, entonces es completamente distinto. En reglas círculos creo estar en el 90%. Luego entonces efectivamente estás en el grupo ese que me has dicho antes. Debes enfocarte en la mente superior, porque eres hombre y previsiblemente serás más mental que emocional. Y por tanto, lo más afín a ti es la mente superior. Se supone que no te va a ser muy difícil. ¿Eh? Paco, no te va a ser muy difícil. La mente es más sencilla que el corazón superior. El corazón superior se las trae. Se consigue, pero cuesta más. Sandra, por Gmail. Vamos a ver, Sandra. Ese mensaje. Ah, sí, ahora te he cogido. 90% de reglas y círculos, emocional y mental. No hay experiencias, no importa, no importa. Las experiencias son regalos. Entonces, corazón superior. Con el 90% de esto, corazón superior, pero espera un momento porque tengo que estar seguro de que no tienes emocional y mental. Sí, efectivamente. Entonces, si ya trabajas con la mente inferior, entonces ahora el tema es corazón superior. Sí. Manolo X. Yo también estoy en el primer grupo. Hay días que estoy en el 90%, pero algún otro bajo al 80%. Tengo oscilaciones aún. Bien, pues entonces ten paciencia, Manolo. Ten paciencia. No quieras correr. Vale más que asegures el 90% permanentemente que quieras acometer mayores cosas. Luego tienes que ver si eres mental puro o mental combo. Si eres mental puro, estarás en el grupo 2. Y si eres mental combo, estarás en el grupo 4. Eso es importante, porque saber si tienes que atacar al corazón inferior o no es fundamental, fundamental, para ir bien, con la mochila bien llena, a por cosas superiores. Dice Juan Antonio, tengo muy claro mi grupo, el cuarto, y en casi 3 años que llevo cerca de ti, en Sofía, y los talleres, mi cambio ha sido extraordinario. Me alegro mucho, me alegro mucho. La vibración que se siente cuando reaccionas, me sale cuando reaccionas bien a algo, es un placer. Sí, claro, efectivamente. Bueno, pues ya ves que 3 años
porque es igual el taller que la web. ¿eh? El caso es estar en el camino y estás en él con una cosa y con otra, y claro, el cambio es muy grande. Porque de no hacer nada, de estar a la buena voluntad de uno mismo, por su inercia y con sus conocimientos, a que le digan a uno qué teclas tiene que tocar, pues hay una diferencia enorme. Y eso lo notáis. Y efectivamente, darte cuenta de que has reaccionado positivamente ante una situación adversa, pues da mucha satisfacción. Y aumenta la autoestima. Eso que tú dices de que es un placer, yo le llamo autoestima. ¿Comprendes, Juan? Aumenta la autoestima, que es muy importante. La autoestima de un buscador, como persona que va en cabeza, aunque él no se dé cuenta del todo, de la humanidad, debe estar muy alta. No diré que nos vuelva orgullosos, porque eso no, pero debe estar muy alta. Mr. Inway dice, llego tarde, ¿de qué trata hoy el taller? Pues trata de que hemos hecho una clasificación de los buscadores que estáis aquí y de los que oís, para que, porque sois muy distintos, estáis 2 años y medio, o medio año, o 3, o 7, y eso hace que estéis a muy distinta altura en la rampa. Y por eso ya he hecho una clasificación que tendrás que escucharla despacio y ver en qué clase tú estás. Me imagino que estarás en la clase 1, porque creo que eres muy reciente, in white, y a funcionar. Yo siempre diré, esto es para la clase 1, esto es para la clase 2, esto es para la clase 4. Dice Claudia Barba, al comienzo de tu explicación creí estar en el grupo 5. Aplico las reglas todo el tiempo. Me exijo mucho. Me estoy puliendo mucho. Y creo aplicarlas bien. Aún podría mejorarme más. Bueno, la clase 5, básicamente la diferencia que te catapulta a la clase 5 es que seas, Claudia, emocional y mental. Emocional y mental. Esa es la diferencia. Con el 90% cumplido, con buena opinión de uno mismo. Ahora ya la puerta es ¿solo emocional o emocional y mental? Si eres solo emocional, vas a una clase. Si eres emocional y mental, vas a la clase 5. Si no, a la 3, pero siendo emocional y mental, a la 5. Como veis, el haber aprobado la asignatura de ser mental cuando uno es emocional, o de ser emocional también cuando uno es mental, eso es muy positivo. Es un paso muy importante. Es casi como reglas, círculos y 2 piernas. Son los 3 cimientos para atacar lo superior. Hay que tener las 2 piernas funcionando. Hay que funcionar como seres humanos completos y funcionar con la pierna emocional, si sois chicas, pero también con la pierna mental para las dificultades. Y con la pierna mental, si sois chicos, pero también con la pierna emocional del corazón inferior para tratar con ellas. El peligro está ahí, mental puro, que tienes que tratar con ellas. Y no tienen que encontrarte fallos permanentes. Ese es el tema. Dice Gris. Gracias, profesor. Tomaré el consejo, me queda claro que estoy en el nivel 5. Continuaré perseverando. Sí. Y muy bien, ¿eh? O sea, el 5 está muy bien. Está muy bien. Zenaida Pérez Hernández. Buenas tardes. Me interesa todo lo que este maravilloso hombre tiene para compartir con nosotros. No vale hacer la pelota, Zenaida. En los talleres no vale hacer la pelota. Hay que hacer la pelota, en todo caso, en comunicaciones internas. Bueno, pues aquí le llamamos hermano mayor, al que ha trabajado y sabe más. Y entonces lo tiene que decir, es obligado. Dice, saludos Manolo,
con todo respeto, del estado de Veracruz, México. Manolo X. A lo mejor ahí os conocéis. Dice Mr. White, ¿vas a escribir de esto o hacer vídeo del tema? No, este vídeo es el vídeo del tema. White. Hoy estamos hablando de eso. Yo ya no escribo en la web, sino que pongo los enlaces a estos talleres. Es decir, ahora mi forma de divulgar el conocimiento de los maestros griegos, que no es mío, es de los maestros griegos, es estos talleres de evolución. Claudia Barba dice, estoy aumentando muchísimo mi proporción en mente inferior por guía de este taller y soy muy distinta desde el comienzo del taller en cuanto a volverme más mental. Claro, claro. Ya me gustaría, Claudia, que todas las buscadoras emocionales que han escuchado algún taller de estos tuvieran tu convicción y que también los mentales, que son mentales puros y apenas son emocionales, tuvieran tu convicción. Pero esta convicción o este ver claro se tiene cuando se ha practicado. Al principio hay que fiarse. Yo recuerdo que en los primeros talleres presenciales que di, les decía a las personas que estaban, que eran casi todas mujeres, cosa que también a mí me sorprendía mucho. Me tuvo con interrogantes muchos años. Concededme 15 días de crédito. O sea, fiaros de lo que os digo durante 15 días. Practicar lo que vamos hablando 15 días. Y en 15 días comprobad si os sirve o no os sirve. Al principio me tenía que dar confianza. Lo que decía no era perjudicial, peligroso, ni perverso. Pero hay que practicarlo y entonces compruebas por ti mismo. Y sí, me alegro mucho, Claudia, pero no me sorprende porque es lo que debe pasar. De no practicar las reglas a practicarlas, tiene que haber una diferencia muy grande. Porque estamos pretendiendo, queriendo acercarnos a la plenitud divina. Y eso es mucha plenitud. Así que estupendo, Claudia, enhorabuena. Dice Talia, yo creo que estoy en el grupo 1, porque llevo un año aproximadamente. Entonces, sin seguir más, por descontado, Talia, en el grupo 1. No se puede estar en otro sitio, al cabo de un año. Y llevo 4 reglas entre el 60 y el 65%. Vislumbro que soy una combo emocional mental. Bueno, pues estupendo por los segundos sobre todo. Bien por lo primero, en un año es totalmente normal tu marcha y el ser combo, que decís, pues es muy bueno también. O sea, sobre todo es bueno el que seas combo, porque eso significa que has practicado con la mente antes de venir aquí, supongo. Entonces, esa ventaja tenéis. Las que tenéis 2 piernas, evidentemente tenéis ventaja sobre los buscadores que solo usan una pierna. Por muy bien que la usen, pero conviene usar las 2 para hacer frente a las buenas cosas y a las malas cosas. A las buenas cosas, a las buenas noticias, los días felices, hay que disfrutarlos con el corazón inferior. Pero los días complicados, las personas complicadas, no, eso no existe. Las personas complicadas nos dan problemas y esos problemas hay que afrontarlos con la mente inferior. Eso, tenedlo bien claro. Y por eso, el peligro de las mentales, de las emocionales, que no son mentales, es que las personas perversas les engañen.
y se metan a su lado. Y eso es muy difícil de solucionar. Lleva años y muchos disgustos. Entonces, yo no quiero que a una buscadora emocional la engañen y la hagan desdichada, porque ese engañador disfruta con la desgracia de su pareja. Y eso, pues, da mucho dolor. Origina mucho dolor. No, señorín White, aquí no hay a cuatro patas. Aquí somos bípedos, ¿eh? Como homínidos somos bípedos y es una imagen, y entonces las cuatro patas no tienen sentido. Tenemos la mente y el corazón, el hemisferio derecho y el izquierdo. Entonces tenemos que utilizar los dos hemisferios, hablando más científicamente. El que solo utiliza uno y el otro apenas lo usa, está mal preparado para hacer frente a las vicisitudes de la vida. Entonces, hay que usar los dos, la mente y el corazón. Los hombres, por nuestras labores ancestrales, estamos más acostumbrados a usar la mente. Y además, como tenemos músculos más fuertes, pues hemos dominado e incluso seguimos dominando el mundo. Pero, aparte de que eso no está bien, pero hay que utilizar las dos piernas. Hay que utilizar también el corazón. Los cazadores paleolíticos tienen que utilizar también el corazón. Dice Suga, curioso cómo al ir escuchando a compañeros ubicarse en su grupo, se confirman ciertas afinidades o vibraciones sentidas frecuentemente cuando se expresan. Sí, sí. Recordar lo que decía Duns Scotus y Eugena. En el mundo de lo único, las cosas se aprenden por identificación. Tú oyes algo y te identificas con ello, porque dices, esto es mío. Antes o ahora, pero esto es mío. Entonces, identificación, la afinidad, la vibración. Los que se asemejan se juntan. Por eso, lleva diario, porque la vibración que tenéis cuando escribís un diario, el diario, después de haber tenido una experiencia ilustre, brillante, esa misma vibración se os va a transmitir cuando lo leáis. Hemos dicho hoy, os he dicho que el contacto con el corazón superior proviene de leer algo o de ver algo o de oír algo escrito o hecho con el fondo, por similitud de vibración. De forma que sí, Suga, eres emocional, no hay duda. Y sí, estoy por completo convencido de que de este camino, pues he cambiado. Claro, cambiamos todos. Cambiamos todos. Yo también cambié. A pesar de que venía bien preparado, pero cambié. Dice Mr. White, ¿has hecho un taller sobre el libre albedrío? Es un tema que he estado estudiando y creo que es muy interesante de exponer. No, in White, no he hecho un taller sobre el libre albedrío, porque, vamos a ver, aquí yo me propongo ayudar a los que quieren mejorar su nivel de evolución, su nivel de bondad, su nivel de perfección, su nivel de plenitud. Y hay cosas que están ya, que se dan por sabidas. El libre albedrío. Hombre, pues claro, que los humanos que no son agradables estas cosas, tenemos libre albedrío. Se puede estudiar el libre albedrío desde el punto de vista intelectual y se puede decir muchas cosas sobre él, pero el libre albedrío aquí se da por dominado y por cumplido. De la misma forma que la ética aquí se da por cumplida. También alguien me ha preguntado, ¿la ética sería un tema muy importante? Un temazo. Sí, pero se da por cumplido. Este
camino es un camino muy exigente. Y hay muchas cosas que se dan por superadas. La ética se da por superada. Al que no tenga la ética incorporada, no aguanta este taller ni medio taller siquiera. Bueno, dice Ellen White, sería ver cómo lo que te rodea afecta a lo que eres y si es posible cambiar o estamos programados. Señor Ellen White, tú vienes de una escuela pues posiblemente muy científica, muy intelectual, muy académica y muy abierta en cuanto a temas que toca. Pero aquí somos más, ¿cómo diría? No es el intelecto lo que queremos desarrollar aquí. Bien, pues eso no es mala cosa, ¿eh? Eso no es mala cosa. Pero una escuela que se plantea si estamos programados, me cuesta mucho creer que es una escuela de evolución, porque está partiendo de unas preguntas muy básicas, muy elementales. Está aceptando estudiar unas disyuntivas muy poco selectivas, muy poco exigentes. Aquí ya damos por hecho que no estamos programados y que la ética es nuestra cosa y que la plenitud es nuestra meta y que el libre albedrío se da por descontado. Entonces, pues nos ponemos las metas en cosas más exigentes, más difíciles. Como dice Gris, nosotros decidimos evolucionar y es un reto con nosotros mismos. Sí, porque nosotros somos el enemigo, el guerrero, la meta y el obstáculo. Todo está en nosotros. Voy a ir acelerando. Juan Gómez dice, independientemente de lo que te rodea, White, tú debes seguir tu camino libremente hacia el camino que quieras ir, cosa que suscribo. Y dice, es la experiencia lo que tratamos de contactar. Bien, pues yo suscribo estas dos afirmaciones, White, y te animo a que yo también soy ingeniero, aunque seas ingeniero, sigas por aquí porque te guste los temas que tratamos y porque estés dispuesto a crear circuitos neuronales nuevos, como dijimos en el primer taller, cuando hablábamos de las cabras y los bueyes. Bien, amigos, hasta el próximo día, que seguiremos hablando ya en nuevo plan de acción, hablando de clases. Hasta entonces.